Que el Señor les bendiga a mis hermanos, mis hermanas, ahí en su casita donde están reunidos para participar de este culto. Hoy, como hijos de Dios, también demos gracias por un nuevo mes. Estamos en el primer domingo del mes de julio y tendremos también la participación de la Santa Cena. Espero que este sea un día de mucha bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la bendición del Señor en todo lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque tú nos has regalado un nuevo mes también. Bendícenos, Señor, en todo lo que cada uno estamos viviendo, en nuestras actividades personales, el trabajo, la salud y todo lo que necesitamos como hijos tuyos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad. Guíanos, Señor, en esta reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana les invito a reflexionar sobre un tema que nos invade a todos. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas lágrimas. Y creo que debemos acudir a la palabra de Dios, que es la que siempre nos dará respuestas acertadas a cada necesidad humana. Por eso el tema de hoy es ¿qué nos dice la Biblia sobre el dolor? Hay un poema muy sentido del poeta Amado Nervo, titulado El vaso, que dice lo siguiente: pobre amigo, ya pronto se vaciará tu vaso. No pienses que fue un vaso más grande que los otros. Hay en el mundo tanto dolor que toca mucho a cada alma. La tuya recibió su porción bien servida. Mas, ¡ay! Cuántas almas mejores padecieron la dura preferencia de Cristo, que solo los más grandes concede el privilegio de los grandes dolores. El concepto que a veces tenemos del dolor es como algo que no nos merecemos, no nos ayuda, ni siquiera debe de aparecer. Por eso es que se han inventado tantos analgésicos para cualquier dolor, por más mínimo que sea. Pero todos sufrimos de todas maneras y pensamos que nuestro dolor es el más grande. Pero la Biblia sí nos responde ampliamente sobre el dolor. Pero la primera pregunta que nos hacemos es, ¿dónde comenzó todo? El dolor nace como consecuencia del pecado. Cuando Adán y su mujer pecaron, como nos narra Génesis 3:16 y 17. ¿Qué dijo Dios? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En el versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Miren, desde entonces ha comenzado una asociación entre nuestra existencia con el dolor. Y somos herederos de esas maldiciones que el pecado trajo. Las graves consecuencias para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y siempre vamos a buscar el culpable. Y lo más inconcebible es que le culpemos a Dios. Entonces otra pregunta que podemos hacer es, ¿por qué culpar a Dios? Qué fácil es culpar a Dios de todas las desgracias humanas y de toda aflicción que nos viene. Pero veamos en la palabra de Dios nuevamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él está para bendecirnos, pero nosotros pensamos que Él hace todo lo contrario. Entonces, la primera cosa que Dios hizo, en primer lugar, se hizo hombre y quiso sufrir también como hombre.
en condición de hombre. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento en Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de Él trajo sanidad física y espiritual. El que era experto y quebrantado en dolores, Él vino a sanar. Esos dolores de Él son los dolores que sanan y que salvan. También veamos en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2 y del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él quiso humillarse. Él quiso estar en nuestra propia condición. Siendo Dios, se despojó de su gloria y vino a la tierra. Y no solamente que se hizo un ser humano, sino que escogió el dolor de la cruz, el dolor de la muerte de un criminal, como eran los que morían en una cruz. Pero Él, cuando estuvo en la tierra también, Él tuvo mucha compasión. Sanó a muchos afligidos. Todos los enfermos, todos los afligidos, todos los endemoniados, los llevaban a Él para que puedan ser sanados. Miremos lo que nos dice Mateo 4, 24. En la palabra de Dios, Mateo 4, 24. Veamos en el versículo 24, dice: se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. No habla que sanó a pocos o a muchos, y los sanó simplemente, ¿no? Yo creo que Jesús vivió nuestros dolores, sintió nuestras angustias, como dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él también lamentó la muerte de su amigo Lázaro, y ante la tumba de su amigo Lázaro lloró. Por eso es que Juan 11:35 solamente dice: Jesús lloró, porque era una expresión humana. Él tenía un cuerpo, tenía un alma, y podía sentir el dolor de quien tanto quería por su amigo. Pero también ofrece consolarnos. Él mitigará nuestra hambre y nuestra sed y secará todas nuestras lágrimas. Veamos en Apocalipsis 7, es una de las promesas más preciosas que debemos nosotros siempre acudir y tomarlas para nosotros también. En Apocalipsis 7, 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima
de los ojos de ellos. Quiere decir que Dios no está de acuerdo con el dolor y Él seca y secará nuestras lágrimas. Y Él ya no quiere que tengamos tanta aflicción y nos espera en ese lugar para ayudarnos, para quitar ese dolor y esa aflicción también. Pero debemos conocer también que no solamente debemos entender qué hizo Jesucristo por nosotros, qué hace Jesucristo por nosotros, qué hará Jesucristo por nosotros. Debemos mirar que el hombre también está retratado en la palabra de Dios. Y lo hace en 3 escenas. La primera nos habla de la creación del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. También nos habla de la caída del hombre por el pecado, cómo desobedeció y pecó. Pero también nos habla de la restauración del hombre caído. No es que el hombre va a quedar para siempre atrapado y destruido por el pecado. Dios ha planificado también su restauración total, cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Y por eso cada dolor, cada sufrimiento, Dios también puede consolar. Entonces, este dolor y este sufrimiento vinieron como consecuencia de la desobediencia y también de la rebeldía del hombre. También, yo creo que también el hombre está infligiendo dolor a otro ser humano. Se han inventado las peores torturas, máquinas de crear y de infligir dolor. Toda la maquinaria bélica para matar, para destruir, y aún ha creado hasta virus para enfermedades que hacen doler y que causan la muerte. Miremos atentamente que el hombre causa también dolor al hombre. También otros por avaricia han creado más hambre y más desgracia sobre sus semejantes. Pero también la Biblia señala que Satanás interviene para crear dolor, crear desgracias. Y vamos a ver el ejemplo de Job. Cuando Job, que era un hombre justo, vemos a Satanás incitando y ejecutando desgracias sobre este hombre justo. Miren lo que dice Job 2, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto lo dice la palabra de Dios. Satanás también pide permiso. Él no tiene toda la potestad de tocar a los justos. Y Dios, Él puede permitirlo. Pero, regresando a qué sucede cuando alguien confía en Dios y cuando se sujeta a la voluntad de Dios, podemos ver que Jesús en su verdadera y suprema voluntad nos sana. Jesús detectó en el caso de la mujer encorvada un espíritu de enfermedad y la sanó. Durante 18 años vivió encorvada y nadie pudo ayudarla. Lucas 13, el 12 y 13 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cómo miramos este caso? Primero, Jesús ve que había un espíritu de enfermedad y que nadie podía hacer nada. Había gastado mucho dinero en los médicos, no tenía ya más recursos, pero Jesucristo podía hacer lo que para los demás era imposible. Sanó su enfermedad. Pero no falta quien critique cuando Dios actúa. Cuando Dios hace un milagro, lo queremos negar. Muchos milagros que Dios ha hecho, se levantan voces diciendo, eso no es un milagro. Niegan los milagros que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Y este milagro fue criticado. Pero Jesús contestó con toda firmeza en los versículos 16 y 17. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cuando el Señor actúa, y nadie puede impedirlo, puede avergonzar a aquellos que niegan el poder de nuestro Dios. Hay otro problema también, y debemos de señalarlo. Cuando estamos enfermos y esperamos mucho, vamos nosotros cuando ya no podemos más. ¿Y qué es lo que nos dice el médico? ¿Por qué no vino antes? Y creo que esa es una pregunta que tiene mucho cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué no vino antes? Y hay médicos que ya definitivamente dicen, ya no puedo hacer nada, está muy tarde, llévese nomás a su paciente. Espiritualmente es igual. Nuestra alma y nuestro espíritu sufre por consecuencia del pecado. Si no acudimos rápidamente a Cristo, a lo mejor puede llegar el tiempo cuando sea demasiado tarde y ya no haya ninguna esperanza. Y Dios siempre está esperando, siempre quiere sanarnos, quiere darnos lo mejor y que nuestro dolor, que nuestro lamento sea quitado. La Biblia sí habla mucho del dolor. Incluso hay un libro llamado Lamentaciones, donde nos narra el dolor del pueblo de Dios en el tiempo de la cautividad babilónica. Hay un salmista llamado y él expresa su aflicción en forma de oración en el Salmo 88, versículos 2 al 7. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver natural. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado, me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me ha cercado. Expresa soledad, enfermedad, desesperanza. Yo creo que hay situaciones así. Y cuando todo pierde sentido y valor, solamente queremos alivio, solamente queremos ser restaurados. Podemos ver nosotros que el dolor no puede quedarse retenido. Tiene que expresarse. Y así como Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, nosotros también podemos hacerlo ante las situaciones que estamos viviendo. Porque Dios sí nos ha dado esa sensibilidad. Ahora, Dios sí tiene respuestas a toda clase de dolor y puede conducirnos por un proceso de sanidad y puede darnos un buen final a todo lo que nos sucede. Y aún más,
cuando Él restaure todas las cosas, Él nos ofrece secar nuestras lágrimas. Y nuevamente en Apocalipsis 21, 4 y 5 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas que nos afligen desaparecerán. Todo llanto, todo dolor desaparecerá. El dolor no es eterno. Para quienes estamos confiando en Cristo Jesús y hemos entregado nuestra vida totalmente en las manos de Él. Pero ¿qué hay de aquellos que viven independientemente de Dios, rechazándolo de mil formas? Ellos, aunque no sufran mucho ahora, tendrán un dolor eterno, siempre jamás. Hoy es el tiempo de salvación y es el tiempo de buscar a Dios. Si Dios le ha dado todavía conciencia de sus actos y tiene todavía voluntad para decir, Señor, me arrepiento, Señor, te necesito, toma el control de mi vida, de mis sentimientos, de mi voluntad, de todo lo que soy, Dios puede hacerlo. Por eso la fe, la esperanza, la paciencia deben ser nuestras amigas inseparables. Y nuestros pies tienen que encaminarse y caminar el mismo camino que todos hemos caminado y humillarnos delante de Él y decir, aquí estoy, Señor. Después del dolor, seguirá acompañándonos el Señor, mostrándonos su infinita misericordia. ¿Está usted confiando en el Señor? ¿Quiere comenzar a confiar en el Señor? ¿Quiere decirle a Dios, he sido un necio, no he confiado en ti, no he querido confiar en ti porque soy muy orgulloso? Tu palabra me habla hoy que debo dejar toda pretensión y volver mis ojos a ti. Por esa razón yo le pido, si usted puede en este momento inclinar su rostro y hacer esta oración. Dígale, Padre Celestial, hoy reconozco que a pesar de las duras luchas y pruebas, aflicciones y dolores, sigo rebelde en mi corazón. Hoy decido poner toda mi confianza en ti. Hoy decido entregar mi aflicción en tus manos. Pero sobre todo, quiero confiar en el poder de Cristo, que al morir en la cruz vino a perdonarme y a darme salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu perdón. Quiero vivir esta nueva vida que tú me das. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, si usted realmente siente la necesidad de tener a Jesucristo guiando su mente, sus sentimientos, su voluntad, es la palabra de Dios la que le hablará de Él, le mostrará el camino, le dará pautas para poder vivir una vida obediente a Él. Y también la oración, siempre buscando delante de Él la voluntad suprema de Él para su vida.